En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Qué frase la que el Señor va a decir hoy en el Evangelio, una frase que nosotros vamos a repetir con mucha frecuencia. Nadie es profeta en su tierra. Y a nuestro Señor Jesucristo le va a tocar decirlo a su propia gente. Él ya ha comenzado su ministerio público, vale la aclaración. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, creció en Nazaret, ahí vivió prácticamente la mayor parte de su infancia y adolescencia y juventud. Ahí fue donde la vivió. Pero cuando él inició su ministerio público, vamos a decirlo de cierta manera, cuando el Señor empezó a dar a conocer a los demás los poderes sobrenaturales que había en él, su ministerio, su predicación, no lo hizo en Nazaret. Ahí no dio ninguna señal, ninguna. Lo único que vieron de Jesús era el hijo de María y José, el hijo del carpintero. Eso era todo. Un hombre que era carpintero, nada más. Hasta ahí. Cuando él inicia su vida pública, viaja a las riberas del Jordán y busca a Juan para ser bautizado, y después del bautismo se va a ir al desierto y luego se va a quedar a vivir en Cafarnaúm. Cafarnaúm va a ser una de las ciudades más importantes de la Decápolis, de las ciudades que estaban alrededor del lago o mar de Galilea. Se va a quedar ahí, era la ciudad más populosa, la ciudad más fuerte. Así, de hecho, su sinagoga todavía se conserva en pie hasta la fecha. Era una ciudad muy, muy importante, con mucha afluencia de personas y económicamente estaba bien. Ahí comenzó el Señor a hacer sus predicaciones, comenzó a expulsar demonios y dice que eran cantidades de personas las cuales nuestro Señor Jesucristo curaba. Muchos milagros. Y de todas las ciudades iban a buscar a Jesús. Transcurrido el tiempo, Él va a Nazaret. Ya ha comenzado su ministerio público, pero en Nazaret solamente han oído los comentarios de lo que sucede en Cafarnaúm, en esas ciudades, lo que Jesús está haciendo. Y entonces cuando llega, va a la sinagoga de Nazaret, se sienta y lo invitan a leer el libro del profeta Isaías. Y entonces ahí la gente lo escucha y empiezan a decirle: oye, ¿y por qué no haces los signos? ¿Por qué no haces los signos que hemos oído decir que has hecho en Cafarnaúm? ¿Por qué no los haces aquí con nosotros? Hazlos, queremos ver. ¿Dónde están esos poderes?
incluso algunos quizás hasta con tono burlesco, ¿verdad? Porque incluso después van a decir, ¿y que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no vive su madre y sus hermanos aquí entre nosotros? Y van a empezar a despreciarlo. Nuestro Señor Jesucristo le va a decir unas palabras fuertes, unas palabras que, imagínense, Él creció ahí, llegó a su madurez y todo, y nunca vieron un signo. Él se va a otro pueblo y allá sana a todos los enfermos, expulsa demonios. ¿Ustedes creen que en Nazaret no habían enfermos? Claro que sí. ¿No habían personas atormentadas por malos espíritus? Claro que sí. Había. Pero Jesús no hizo nada ahí. No hizo nada. Entonces cuando ellos le reprochan, Jesús les menciona el caso de la lectura que hemos escuchado hoy en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, el sirio, ¿verdad? El general que va a ir y a que lo curen de una lepra, y va a salir Eliseo y él le va a mandar, ahí ya vamos a llegar a ese detalle. Les menciona ese detalle y también les menciona la viuda de aquella viuda, ¿verdad? La viuda Sarepta, que fue la única a la cual el profeta Elías asistió y le dio de comer durante 3 años cuando el cielo se cerró. Cuando ellos escuchan estas palabras, se enfurecen contra Jesús y dice que lo agarran para ir a despeñarlo por un barranco. Pero es que aquí, hermanos, hay una enseñanza muy importante. En primer lugar, lo que está saliendo, lo que esta gente está expresando, es que Dios, Jesús, debe ser ese que debe dar shows, debe dar espectáculos. Y es como un acto de celos y decir, ¿y es que acaso solamente aquella gente es digna de que tú hables, de que hagas milagros? ¿Y por qué no lo hace con nosotros? ¿O es que a nosotros nos desprecias? ¿O es que nosotros somos tan poca cosa para que te fijes en nosotros? ¿O es que no valemos nada? Y empieza el problema ahí. Y lo que Jesús les está diciendo no es eso, sino más bien les está echando en cara su dureza y la forma en cómo se están dirigiendo y esperando recibir algo. Y aquí, hermanos, es donde nos interesa a nosotros centrarnos un momento. ¿Cuántos de nosotros nos creemos con derecho de mandar a Dios y decirle cuándo, cómo, a quién Él tiene que obrar y tiene que actuar? Vemos el pasaje del segundo libro de los Reyes que hemos leído hoy. Este general va y va a buscar al profeta para que le quite la lepra que tiene. Y el profeta dice, sí, Dios lo va a sanar. Pero el profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que manda a un sirviente que él tiene, a un siervo, y le dice, mira, dice el profeta que vayas y te metas al Jordán 7 veces. Que vayas y te metas. Y aquel hombre se siente ofendido y enojado por la forma como le han mandado a decir lo que tiene que hacer. ¿Y es que acaso no tenemos nosotros mejores ríos en Siria? ¿Ah? El Éufrates, el Tigris. ¿Es que acaso no hay mejores ríos allá que me voy a meter en este de aquí, el río Jordán, ¿verdad? Y se va enfurecido, molesto. Y viene un siervo, un criado de él, y le dice, Señor, por eso yo digo que a veces, hermanos, este pasaje siempre me ha gustado porque siempre me hace reflexionar que tenemos que preguntarnos con qué personas nos juntamos
y con qué personas nos rodeamos. Hay personas que llegan a quitarte la paz. Hay personas que en vez de ayudarte a salir adelante, te hunden. Y yo creo, hermanos, que uno debe aprender a elegir muy bien a las personas a las que llamamos amigos. Porque este siervo se acerca al general y le dice: perdóname, mi señor, pero quiero preguntarte algo. Si el profeta te hubiera dicho que para curarte tenías que hacer algo grande, un gran sacrificio para poderlo hacer, para poderte curar, ¿lo hubieras hecho? Y entonces el general le dice: claro que sí lo hubiera hecho con tal de curarme. Y entonces le dice: con mucha más razón, si lo que el profeta te está diciendo es que nada más te metas 7 veces al río, ¿qué pierdes? Aquí está, mira. No pierdes nada. Es una de las cosas más sencillas. ¿Por qué te complicas? ¿Por qué te molestas? No pierdes nada con hacerlo. Y aquel hombre, aquellas palabras de aquel hombre sencillo, le ayudó a bajar el enojo de aquel hombre empoderado y dijo: tienes razón. Y se metió al agua y cuando salió de ella, su piel, dice, estaba como la piel de un bebé, totalmente limpia. Esto, hermanos, también va en relación a lo del evangelio que hemos escuchado hoy. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos? No, es que Dios tiene que obrar ahorita. Dios tiene que hacerme el milagro que yo le estoy pidiendo. Es que yo quiero que el Señor resuelva este problema así. No es así. Yo no soy nada, dice un cantito, así del polvo nací, de la tierra vengo y a la tierra iré. Yo no soy nada. Soy como una flor que por la mañana florece y en la tarde se seca. Eso soy yo. ¿Y cómo me puedo sentir con derecho a decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer? No, yo no soy nada. Habemos personas así. Habemos personas así que nos creemos con derecho incluso y de reclamarle a Dios: ¿y por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué a esa persona sí le diste eso? ¿Por qué a esa persona le va bien? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nos creemos con derecho a juzgar a Dios, a reclamarle a Dios, a reprocharle a Dios, cuando Dios es el omnipotente, el todopoderoso, el sempiterno. Y yo, hermano, solamente soy una basurita. Eso soy. Y me creo con derecho a mandar a Dios, a reclamarle a Dios, cuando la misma Sagrada Escritura me dice que Él es mi Padre. Si ustedes, dice la palabra de Dios, dan que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que sí es bueno. Entonces, ¿por qué no comportarme como un hijo que espera que se lleve a cabo la voluntad de su Padre en él? Y no creer que yo soy el Padre de Dios y que yo soy el que lo voy a mandar, el que yo le voy a decir cómo tiene que obrar, cómo tiene que actuar. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos perdido la bendición de Dios por nuestra impaciencia? ¿Se imaginan si este general ni siquiera hubiera escuchado a este siervo? ¿Qué le hubiera pasado? Se hubiera muerto de la lepra. Su piel se hubiera terminado pudriendo y corrompiendo y ya. ¿Qué hubiera pasado si Nazaret, este pueblo, hubiera sido un pueblo humilde, ¿verdad? Un pueblo humilde y se hubieran acercado de otra manera al Señor. Y decir: bueno, ¿qué pasó? Mira, nosotros no sabíamos. ¡Qué alegría! Que una persona de nuestra comunidad, que una persona de entre nosotros
tenga la capacidad de obrar tantos milagros. Mira qué alegría más grande, qué orgullo, y que incluso a ti se te llame el Nazareno, porque eres de Nazaret. No. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? Y hermanos, eso también incluso pasa hoy dentro de nuestra familia, entre los amigos, entre los movimientos. Cuando de repente a alguien de un movimiento, ¿verdad?, de repente lo ponen a predicar, lo ponen a dar un tema, y lo primero que decimos, y este es el que andaba ya tirado, borracho, este es el que andaba ya gritando, diciendo malas palabras. Miren, hoy a la fulana cómo anda, vestido largo, ¿verdad?, cómo ha cambiado, y antes cómo andaba. Ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro, que nos creemos con derecho a juzgar y a decidir sobre la vida de las personas y sobre cómo Dios tiene que obrar en nosotros. Dios, hermanos, Dios es nuestro Padre y tiene tantas cosas bellas, tantas gracias para regalarnos a cada uno de nosotros, pero somos muchas veces nosotros los que ponemos obstáculos a esas gracias. ¿Y saben por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra dureza de corazón, por nuestra desobediencia, por nuestra impaciencia también. Por eso yo admiro tanto a Santa Mónica, ¿verdad? Admiro tanto a Santa Mónica, y por eso es un modelo esa santa, ¿verdad? Un modelo para todos nosotros, para todas las madres, para todos. ¿Cuánto tiempo oró por la conversión de su hijo? 30 años. 30 años. Y ya vemos personas que de repente, ay padre, mire, yo estoy haciéndole la novena al Divino Niño, ¿verdad?, o a San José, o a Jesús sacramentado, por la conversión de mi hijo, por la conversión de mi esposo, de mi hija, y ya le hice una novena, padre, y mi hijo más burro, mi marido más borracho. Ay no, quizás a mí Dios no me oye. Entonces, y no vuelven a asomarse. No vuelven a asomarse. Porque ellos le ponen hasta un tiempo le ponemos a Dios para que actúe, para que obre. Te doy tantos días, te doy tantas horas, actúa, Señor, ¿verdad? No, hermanos, no. Pensemos más bien en lo pobres y pequeños que somos, lo nada que somos, y cómo Dios ha puesto su mirada en nosotros, en nuestra pequeñez, en nuestra miseria. Ese es el Dios al que nosotros seguimos y servimos, el Dios que no es sordo, el Dios que es misericordioso, el Dios que antes que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe lo que necesitamos, y no tengamos duda, no tengamos miedo y desconfianza de que en el momento oportuno que Dios tiene, en ese momento Dios nos va a dar eso que le estamos pidiendo o algo mejor. Yo siempre he pensado eso. Dios no nos da, si nosotros le estamos pidiendo algo, o nos da eso o nos va a dar algo mejor, pero no peor, porque Dios es nuestro Padre y Él quiere para nosotros lo mejor. Y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que siendo tan miserables, tan pecadores, tan poca cosa, Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros y nos salvara con su sangre. Nunca dudemos, nunca perdamos la fe, y cuando sintamos que nuestra fe tambalea, digámosle: Señor, dame más fe, Señor, porque la necesito. Pidámosla. La fe es un don, y esa fe es la que debe sostenernos, animarnos y guiarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.